Mert Ramazan y Afra. La conexión secreta que nadie esperaba descubrir. Madre mía, la que se está liando con Mert Ramazan y Afra Saracoglu. ¿Quién se lo iba a imaginar? De repente, pum, zas. Aparece una conexión secreta que nadie veía venir. Y ojo que esto no es el típico rumor que sale y se desinfla. Esto tiene miga, tiene tela, tiene salseo del bueno. A ver, seamos sinceros, todos esperábamos que Mert y Afra, después de toda la historia, se mantuvieran cada uno por su lado, ¿no? O al menos que las apariencias fueran las de siempre, esa cordialidad forzada que vemos en los eventos. Pero nada de eso. Parece que hay algo más, algo que va más allá de ser compañeros de profesión o de un pasado compartido. Lo que yo creo que está pasando aquí es que se han dado cuenta de algo. Quizás han tenido un momento de esos de oye, te echaba de menos, o mira tú por dónde seguimos conectando. No sé, pero se les ve a ambos con una actitud diferente cuando están cerca. ¿No os lo ha parecido a vosotros también? Hay una chispa, una comodidad y de eso que se nota cuando hay algo entre dos personas, aunque intenten disimularlo. Muchos dicen que es pura coincidencia, que se cruzan por los mismos sitios, que coinciden en los eventos de la industria. Pues claro que coinciden. Trabajan en lo mismo, obvio. Pero lo que yo sospecho es que esas coincidencias ya no son tan casuales. ¿O es que de repente se han puesto de acuerdo para frecuentar los mismos cafés o los mismos gimnasios? Venga ya. Lo más fuerte es que esto no se trata de un par de fotos robadas en un momento puntual. Es algo que se está percibiendo, que se está oliendo. La forma en que se miran, los gestos. Esos detalles que no mienten. Y si encima añades que ambos están solteros, pues la puerta queda súper abierta para la imaginación, ¿verdad? A mí me da la impresión de que han estado en contacto, pero de forma súper discreta. Nada de subir historias juntos ni de hacerse menciones públicas. Esto es más bien del tipo llamaditas a escondidas, mensajitos que no dejan rastro, o quizás hasta alguna quedada improvisada donde nadie se espera encontrarlos. Un plan maestro para mantener la calma y ver cómo evoluciona todo. Y es que, seamos honestos, entre ellos siempre ha habido una química brutal. Desde que empezaron a trabajar juntos, todos flipamos con su conexión en pantalla. Y esa conexión a veces se traspasa a la vida real, nos guste o no. Y parece que en este caso, esa conexión no se ha roto del todo, sino que se ha reformulado, se ha hecho más sigilosa. La gente rumorea un montón de cosas, claro. Que si uno está celoso del otro, que si hay segundas intenciones. Pero yo creo que va más allá. Creo que hay un cariño o una amistad sólida que quizás está volviendo a florecer de una manera un poco diferente. O quizás, y esto es lo que más me intriga, se han dado cuenta de que lo que tenían no era solo pasajero. ¿Y lo de ahora, con este secretismo, es para protegerse de la prensa? ¿O es porque aún no saben muy bien qué hacer con esta nueva conexión? Es que es un misterio en sí mismo. Se esconden, pero a la vez, sus miradas o sus presencias cercanas se hacen notar. Es como si nos invitaran a un juego de detectives. Ahora la pregunta del millón es, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Es solo un coqueteo para recuperar la magia, o hay algo más serio en camino? ¿Será que la vida les ha dado una segunda oportunidad, y esta vez, van a jugar a no dejarse descubrir tan fácilmente? Pero bueno, dejemos de especular por mi parte. Lo importante es vuestra opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Mert Ramazan y Afra Saracoglu tienen una conexión secreta real, o es solo nuestra imaginación volando? Contadme todo en los comentarios, que quiero saber qué pasa por vuestras cabezas.